Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús subió a la montaña para orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Al amanecer, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles: Simón, a quien dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Jesús bajó de la montaña con ellos y se detuvo en un lugar llano. Allí estaban muchos de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Y los que estaban atormentados por espíritus malignos también fueron curados. Toda la multitud buscaba tocar a Jesús, porque una fuerza salía de él y sanaba a todos. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Amén. Palabra de reflexión. En ese momento solemne y silencioso, Jesús subió a la montaña. ¿Te has preguntado alguna vez por qué él elegía esos lugares aislados y elevados? ¿Qué habría en su corazón mientras el cielo estrellado lo envolvía? Mientras muchos dormían, él estaba allí, frente al Creador, pasando toda la noche en oración. ¿Qué podría ser tan importante para llevar a Jesús a orar durante horas? Imagina el viento suave acariciando su rostro, el sonido distante de las hojas moviéndose. ¿Qué le pedía Jesús a Dios en ese instante? Era una decisión que lo cambiaría todo. Una elección que estaba por llegar, una elección que transformaría la historia para siempre. ¿Qué crees que sintió Jesús al pasar toda la noche en comunión con el Padre? ¿Ya sentía el peso de las próximas horas sobre él? Al amanecer, después de una noche entera de oración, Jesús sabía lo que debía hacer. Imagina el silencio del inicio del día, el sol naciendo lentamente en el horizonte. Fue en ese momento cuando llamó a sus discípulos. Entre tantos que lo seguían, ¿cómo crees que eligió solo a 12? ¿Qué criterio podría haber existido en la mente de Jesús? Uno por uno, sus nombres fueron siendo llamados. ¿Acaso sus corazones latían más rápido? Esos hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes, de repente se encontraron frente a un llamado extraordinario. ¿Qué sentían? ¿Sabían de la grandeza del propósito que les esperaba? Entonces, con cada nombre resonando en el aire de la mañana, Jesús fue nombrando a los 12 que serían sus apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, la roca. ¿Cómo crees que reaccionó Simón al escuchar ese nombre que cargaba tanta responsabilidad? Y Andrés, su hermano, siempre a la sombra, pero con un corazón listo para seguir. ¿Imaginaba él el papel que desempeñaría? Santiago y Juan, los hijos del trueno. ¿Cuál sería la razón de ese apodo? ¿Qué había en estos hermanos que hizo que Jesús los eligiera para estar a su lado? Y Felipe, que respondió tan prontamente al llamado de Cristo. Bartolomé, silencioso y fiel. ¿Qué pasaba por sus mentes en ese instante? Mateo, el recaudador de impuestos. Un hombre odiado por muchos, pero amado y elegido por Jesús. ¿Cómo brillaron sus ojos al escuchar el llamado? Y Tomás, el que más tarde dudaría, pero que en ese momento dijo sí sin titubear. Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, el Celote. 2 hombres con destinos extraordinarios, aunque sus historias parezcan tan comunes. Judas, hijo de Santiago, siempre presente, pero nunca en el centro de atención. Y, por último, Judas Iscariote. ¿Ya sabía el de la sombra que lo seguiría?
Esos 12, tan diferentes entre sí, formarían el fundamento de una nueva era. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estos hombres, con todas sus fallas y virtudes, se convirtieron en las columnas de una misión divina? Con los 12 apóstoles elegidos, Jesús descendió de la montaña. ¿Qué pasaba por su mente mientras caminaba al lado de aquellos que ahora cargarían el peso del mensaje divino? La montaña, que había sido el escenario de decisiones y oraciones, ahora quedaba atrás. Al bajar, Jesús se encontraba en un lugar llano, donde el terreno parecía preparar el escenario para algo grandioso. ¿Puedes imaginar el silencio momentáneo, el peso de la expectativa en el aire? Esos 12 hombres ya no eran solo seguidores, sino apóstoles, los que llevarían la palabra adelante. ¿Ya sentían esa responsabilidad sobre sus hombros? ¿Qué crees que pasaba en el corazón de cada uno de ellos? Jesús, caminando al frente, lideraba. Cada paso tenía un propósito. ¿Qué les esperaba ahora? Al llegar al lugar llano, una multitud ya los aguardaba. Personas de todos lados, de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, estaban allí para ver a Jesús. ¿Puedes imaginar la expectativa en el aire? Gente de cerca y de lejos, todos movidos por un deseo común, escuchar sus palabras, presenciar algo extraordinario. ¿Pero qué los atraía tanto? ¿Era solo la fama de sus palabras? ¿O era la esperanza de sanación y liberación? Los discípulos, ahora apóstoles, probablemente sentían el peso de esas miradas sobre ellos. Después de todo, formaban parte de algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. ¿Y tú, si estuvieras en esa multitud, qué buscarías en Jesús? El murmullo de las personas aumentaba a medida que Jesús se acercaba. ¿Qué diría? ¿Qué haría? Una gran expectativa flotaba en el aire. Y entonces, a medida que Jesús caminaba entre la multitud, algo impresionante comenzó a suceder. Las personas venían de todas direcciones, desesperadas por sanación, por liberación. Enfermedades que parecían sin solución, males espirituales que atormentaban vidas. Todos querían tocarlo, aunque fuera solo el borde de su manto. Pero, ¿qué crees que los movía? ¿Era solo el deseo de alivio físico? ¿O había algo más profundo, una sed de redención, de transformación? Y, sorprendentemente, todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Imagina la escena, una fuerza invisible fluía de él, restaurando cuerpos, liberando almas. ¿Cómo sería presenciar eso de cerca? Ver a alguien que antes estaba enfermo, de repente levantarse, libre de todo dolor. ¿Y aquellos que estaban poseídos por espíritus malignos? Cuando tocaban a Jesús, la liberación era inmediata. El poder de Jesús no era solo una fuerza física, era espiritual, profundo, y envolvía a todos a su alrededor. ¿Y tú, qué harías si estuvieras allí, viendo todo eso suceder ante tus ojos?